Bueno, continuamos con el estudio que venimos realizando en la Palabra de Dios sobre la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y esta mañana vamos a continuar, vamos a tener una lectura en el Romanos capítulo 9, desde el versículo 9, desde el versículo 30 hasta el capítulo 10 y versículo 13. Ahora, para situarnos en el contexto de este capítulo, vamos a ver un poco un repaso de la enseñanza del apóstol en estos 29 primeros versículos que hemos estado viendo en estos últimos días del capítulo 9. Así que Romanos del 9, del 1 al 23, ofrece quizá la explicación de por qué, siendo los judíos el pueblo elegido por Dios, hay tan pocos en Israel que se salvan. Y esta es una pregunta que se hacía el apóstol Pablo, aun cuando él tiene las respuestas para ello. ¿Por qué tan pocos israelitas físicos, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, son incluidos en el verdadero Israel espiritual? Y la respuesta resumida es que lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es decir, no hay duda de que Pablo distingue entre dos Israel: el Israel físico, el Israel étnico, descendientes naturales por nacimiento, y luego también de un Israel espiritual. No todos, dice Romanos 9, 6 a 8, dice, no todos los que descienden de Israel pertenecen a Israel. No son los hijos según la carne los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Así que esta es una de las respuestas que tiene de por qué no todos los judíos, o la gran mayoría de los judíos, aceptaban al Mesías, a Jesús. Ahora esto lo que hace es que abre una puerta para que los gentiles pertenezcan al verdadero Israel. Y Pablo atraviesa esa puerta en los versículos 24 al 29, afirmando que los gentiles están incluidos en el verdadero Israel de Dios. El versículo 24, 9-24 dice, nos ha llamado no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Por tanto, no solamente son ellos, no solamente son los israelitas, solo aquellos que descienden por la carne del pueblo de Israel, sino que la negación de ellos de aceptar el Evangelio abre una puerta para todos los gentiles, todos aquellos que no somos de Israel. Ahora, esta asombrosa verdad es el tema de preocupación de Pablo para el resto de los capítulos 9 y 10. Porque aun admitiendo que Dios ha abierto una puerta a los gentiles, él sigue preguntándose lo mismo. ¿Por qué tantos judíos no están incluidos en el verdadero Israel, mientras que hay muchos gentiles que sí lo están? Y la respuesta esta vez se entra a formar parte del verdadero Israel. Él explica que se entra a formar parte del verdadero Israel no por nacimiento natural, no por descendencia natural, sino por medio de la fe. La justificación es algo que es solo por fe. Y los gentiles ven esta oportunidad, esta posibilidad, esta apertura de entrar dentro del pueblo de Dios por la fe y lo reciben con alegría, mientras que Israel tropieza al respecto, porque aún pretenden la justificación por la obediencia a los mandamientos y no por la fe en el Mesías de Dios. Y creo que necesitamos detenernos aquí y tratar de entender e imaginarnos un poco el asombro y la alegría que sintieron aquellos gentiles del primer siglo al recibir la noticia de que solo por la fe podrían ser justificados, que podrían entrar a formar parte del pueblo del pacto y heredar todas las promesas de Israel. Algo a lo que, en cierto sentido, habían estado excluidos durante tanto tiempo. Nunca habían visto la posibilidad de formar parte del pueblo de Dios. Y ahora se les abre esa puerta y se les dice que hay una posibilidad para ello. Habían estado excluidos del pueblo de Dios. Porque no solamente eran étnicamente gentiles, es decir, no pertenecientes al pueblo de Dios, no judíos, sino también, se les llama otra vez, que eran impuros e incircuncisos. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa,
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que escribe Pablo a los Efesios, hablándole de nosotros, de los gentiles. Ahora, ¿qué ocurre cuando Pablo se dirige a predicarles la gracia en Antioquía de Pisidia? En el capítulo 13 de Hechos, dice que Pablo y Bernabé hablaron con valentía diciendo: era necesario que la palabra de Dios se les predicara primero a vosotros, los judíos, a Israel. Pero ya que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha ordenado el Señor diciendo: te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Y nos dice la palabra de Dios que cuando los gentiles oyeron esto, comenzaron a regocijarse y a glorificar la palabra del Señor. Y termina diciendo: y todos los que estaban ordenados para la vida eterna creyeron. Ahora, el domingo pasado terminamos la sección del capítulo 9 en los versículos 23 a 29 y terminábamos con un giro declarándonos el versículo 22. Dios, queriendo hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró. ¿A quiénes? A nosotros, a quienes Él ha llamado no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Es algo como lo que también Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Isaías también clama acerca de Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo un remanente de ellos se salvará. Por tanto, su argumento es que el Señor incluye a gentiles y a judíos, pero no a todos los judíos, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra, dice Romanos 9, 28 y 29, de manera plena y sin demora. Y como predijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, habríamos sido como Sodoma y nos habríamos convertido en Gomorra. De forma que ahora aquellos que van a ser contados como pertenecientes, como descendencia, son tanto los judíos como los gentiles. Y es cierto que muchos judíos no están incluidos, pero sí hay muchos gentiles que sí que están incluidos. Y eso es lo que nos lleva al texto de esta mañana y esta pregunta del versículo 30, que dice aquí, 9:30, dice: ¿qué diremos pues? ¿Que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado? Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Dice: porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. En el capítulo 9, versículos 30 y 32. Y aquí el apóstol Pablo presenta un contraste entre dos maneras de afrontar la justificación ante Dios. Por una parte encontramos los gentiles, aquellos que no formamos parte del pueblo de Israel según la carne, es decir, los que no somos descendientes de Jacob, de Isaac, de Abraham, de los cuales se nos dice que no íbamos tras de la justicia. La realidad es que los gentiles no se preocupaban por la justicia personal delante de Dios. Cierto que algunos filósofos quisieron establecer lo que serían las normas de una conducta ideal, pero carecían del concepto de un legislador perfecto, con la suprema autoridad que tuviera las atribuciones necesarias para poder exigir y establecer unas leyes supremas que determinasen la perfección moral. Es cierto que tenían también sus dioses, pero los dioses de los pueblos gentiles o paganos eran seres considerados con ciertos poderes, pero sujetos también a pasiones, sujetos a los bajos deseos y concupiscencias e inmoralidades iguales que los hombres mismos. Dioses inventados por el hombre, que el hombre acomodaba a la propia pecaminosidad del hombre. Dioses que eran fabricados a gusto de las personas, que toleraban las faltas morales y espirituales, por cuanto ellos mismos adolecían de ellas. Es decir, que estaban los gentiles inmersos en el pecado que se nos describe en los capítulos 1 y 2 de esta carta, ocupados con todo tipo de supersticiones, de idolatrías. Gente los describe como gente egocéntrica, impía, amadores de sí mismos, de placeres y de pasiones y hechos vergonzosos. Por tanto, para ellos, delante de un Dios santo, no había búsqueda de la justicia de ellos también. Pero diría, como Pablo diría en el capítulo 3 de Romanos, dice: no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Y en cuanto se refiere tanto a gentiles como a judíos, en este aspecto es una realidad de que los gentiles vivían de esta manera. Nunca se habían ocupado de esa búsqueda. Pero cuando fueron confrontados con el increíble amor de Dios en Jesucristo, simplemente se entregaron a ese amor con total y absoluta confianza. Dice John Stott: cuando los gentiles oyeron el evangelio de la justificación por la fe, el Espíritu Santo obró en ellos tan poderosamente que se aferraron a él casi con violencia por medio de la fe. Por fin los gentiles descubren y escuchan las buenas nuevas. Hay buenas nuevas para hombres malos, hombres que jamás habían leído las Escrituras, que jamás habían buscado la justicia ni habían ido tras de ella. Oyeron y creyeron el Evangelio, a pesar de ser gentiles, y entraron por la fe directamente en la justicia, por la fe. Por esto, los gentiles, al predicárseles el Evangelio, no se hallaba en ellos el gran obstáculo de la justificación propia. Ellos sabían su forma de vivir y veían que su forma de vivir era contraria a las normas, a la ley de Dios que encontraban en el Antiguo Testamento. Así que entendían fácilmente la corrupción moral en la que vivían a la luz de la ley del Antiguo Testamento, con lo cual ellos se encontraban que no tenían ninguna excusa para aceptar a Cristo y su obra de salvación mediante el arrepentimiento y la fe. Porque uno de los obstáculos más grandes para la salvación es tratar de justificarse uno a sí mismo. Cuando la persona cree que ya es justa o que se ven lo suficiente buenas en sí mismas, muchas veces por el simple hecho de compararse con otras personas peores o semejantes a ellos. Cuando nos comparamos con los demás, enseguida encontramos defectos en los demás que pueden justificar o que usamos para justificar lo mismo. Entonces, cuando alguien se justifica a sí mismo, no siente la necesidad de salvación. Pero cuando le ocurrió esto a los gentiles, ellos entendían que su forma de vivir estaba completamente alejada de la forma que Dios demandaba de los hombres. Así que, mientras unos no sentían la necesidad de salvación, muchos gentiles, al escuchar las buenas nuevas de un Dios de gracia y al creer en Él, entraron a la justicia que es por la fe. Los judíos, sin embargo, muchos de ellos creían que por el hecho de ser judíos ya agradaban a Dios, o que eran justos por sus propias obras. Así que, justificándose a sí mismos, no sintieron necesidad alguna de recibir el Evangelio de la gracia por la fe en Cristo. De hecho, en muchos casos, el Evangelio de la gracia le crispaba por medio de la fe. Y esto era porque éste anulaba las buenas obras por las cuales ellos pensaban que podían agradar a Dios y de las cuales se enorgullecían en sí mismos. Este era el sentir de la búsqueda de la justicia por parte de Israel. Los judíos estaban inmersos en un celo religioso, legalista, estricto, que podríamos decir que rayaba quizá en el fanatismo. El pensamiento del judío a este respecto era que por sus propios medios podía situarse en una relación correcta con Dios, pero ésta tenía que guardar una estricta obediencia a la ley, tan estricta que cuidaban hasta los más mínimos detalles de cualquier mandamiento, por pequeños que estos fueran. Según la tradición judía, la Torá contiene 613 mandamientos. De estos 248 son positivos, es decir, cosas que todo judío tendría que cumplir, y 365 en sentido negativo, de los que se habían de abstener. Y según ellos, cumpliendo estos 613 mandamientos, podrían entrar directamente a la presencia de Dios. Es una tradición en cuanto al número que fue establecida por primera vez en el siglo III después de Cristo, pero ya existían leyes que determinaban los mandamientos que habían de cumplir estrictamente cualquier judío. Cuánto podían caminar en el sábado, qué podían hacer, qué no podían hacer, qué se consideraba trabajo, qué no se consideraba trabajo. El cargar con algo que fuese de peso mayor del peso de 2 higos se consideraba que ya era trabajo. Y esto incluso el Señor mismo tiene que salir al paso y le dice: diezmáis hasta la menta, el eneldo y el comino. Dice: pero falláis en la misericordia, en la justicia y en la fe. Y no niega el diezmo de las cosas.
Dice, porque esto tendríais que hacer, pero sin olvidar lo segundo. Así que esto es lo que ocurría con los judíos. Ellos se entendían que estaban cumpliendo la ley y que no necesitaban algo. Consideraban la justicia delante de Dios como algo que podía ganarse. Y en cierto sentido, la idea judía era que por medio de una obediencia estricta podrían acumular méritos suficientes para alcanzar y ganarse la amistad con Dios. Esto obviamente era una batalla perdida, porque la imperfección del hombre nunca puede satisfacer la perfección de Dios. Cualquier imperfección no puede acercarse a la santidad de Dios, una santidad radiante sin que sea castigada. Las únicas personas que se pueden presentar ante Dios sin ser destruidas son las personas perfectamente justas. El problema es que no ha habido ni hay personas que sean perfectamente justas, excepto una, el Señor Jesucristo. Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículos 9 al 10, dice, tanto judíos como griegos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Así que la realidad es que la obediencia a la ley no basta para salvar a nadie, por cuanto nadie es capaz de guardarla perfectamente. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Debemos alcanzar la justicia, pero por medio de las obras de la ley no es un logro posible. Así que no hay forma para ello. Y entonces podemos decir que surge la pregunta, ¿no se puede usar la ley con éxito para presentarnos ante Dios mediante el cumplimiento de la ley? Y probablemente responderíamos no, porque la ley exige perfección y nadie es perfecto excepto Dios. Ahora, quizá un judío estricto podría decir, no es así. La ley no exige perfección, porque existe todo un sistema de sacrificios por nuestras imperfecciones. Así que vas cumpliendo la ley y si fallas, consigues un animal, vas al templo, lo degüellas y ofreces el sacrificio. Y Dios, cuando pones tus manos sobre el animal y pides perdón, te perdona. El Antiguo Testamento, la ley, no exige perfección y por ello están los sacrificios. Pero la realidad no es así, porque el punto de vista no es así. La ley exige perfección absoluta y el sistema de sacrificios es precisamente la evidencia de ello. Porque al incumplir la ley se requiere un sacrificio, se requiere un sustituto en lugar del pecador. Y todo ese sistema de sacrificios que apacigua temporalmente la carga de esa incapacidad de ser perfecto, señalaba a Jesús. A eso es precisamente a lo que Pablo se va a referir en un momento, en Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 4, donde dice que el fin de la ley es Cristo, señalando a Jesús. Y esto es lo radical del cristianismo, a diferencia del judaísmo y todas las demás religiones. Pablo cree, y la palabra de Dios enseña, que somos tan profundamente pecadores y que la gracia es tan absolutamente gratuita que cualquier mezcla de obediencia a la ley para encomendarnos a Dios para nuestra justificación, en cierto sentido lo que hace es excluirnos de ella. Y entonces comprendo cuando veo que no alcanzaron la justicia ante Dios aquí. Y no alcanzaron la justicia, ¿por qué? Porque no la buscaron con fe. No vieron que la ley decía, nunca podrán obedecerme con éxito. Deben mirar más allá de los sacrificios. Los sacrificios me sirven para pasar por alto el pecado, pero apuntan a alguien que va a ser un sacrificio perfecto. Y sí, porque ese sistema de sacrificio no es un fin en sí mismo. Como dice en Hebreos, la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar el pecado. Y ellos en cierto sentido lo sabían. El sentido del sistema de sacrificios estaba señalando a otro lado, a alguien que realmente podía quitar el pecado, y ese alguien es Jesús. No sé cuál es tu situación, no sé cuál es la situación de cada uno que me escucha, pero a menos que veas esta realidad
de que todos los sacrificios, el único que puede quitar el pecado es Jesús. A menos que veas esto y tu fe te lleve a Él, a Cristo, no lograrás nunca la justicia ante Dios. Debes desesperar de cualquier cumplimiento de la ley y confiar completamente en el sustituto totalmente suficiente que ha venido a esta tierra. Pero en cambio nos dice que los judíos no lo alcanzaron porque lo buscaban como por obras. Y no tiene por qué ser como totalmente por obras. No es simplemente que tenemos que alcanzar la fe o que podemos decir, bueno, es que por obras nadie lo puede alcanzar, pero sí podemos aportar algunas obras a nuestra salvación. Cualquier obra que pretendamos añadir a la obra de Cristo lo deshace e inhabilita esto para salvación. Por eso Pablo dice en Gálatas, vamos, los que exigís la circuncisión, si os sometéis a la circuncisión, debéis obedecer toda la ley. En otra palabra, si alguien pretende mezclar algunas obras con sacrificios para cubrir vuestras faltas, y esto es lo que presentáis a Dios, no podéis presentaros ante Dios y decir, bueno, soy un buen cumplidor de la ley, he fallado muchas veces, es cierto, pero he hecho sacrificios para cubrir mis fallos cada vez que lo he hecho. Porque Dios dice, no es aceptable, no hay obras que aportar, eso no funciona así. Así que aquí tenemos un judaísmo que dice, somos descendientes de Israel, cumplimos la ley mejor que los gentiles sin duda, y si no logramos algo, le ofrecemos sacrificio y perdón. Y esta mezcla se ofrece a Dios, de tal manera que podemos llegar delante de Dios y decir, mira, tengo una gran cantidad de gracia de parte tuya y tengo un poquito de mérito de lo mío. Y entonces ahora podremos alcanzar la justicia. Todo o casi todo ha sido tuyo. Y Dios sigue diciendo no. El cristianismo afirma que no hay ninguna contribución a nuestra justificación. No podemos aportar ninguna obra a nuestra justificación. Cristo aporta todo, una perfección total a mi justificación y solo una perfección total a la justificación de cada uno de nosotros. Así que, por una parte, Israel, que se esforzaba tanto en cumplir una ley para llegar a ser justos ante Dios, no logró alcanzarla. ¿Por qué? Dice, porque no la buscaron por fe, sino como por obras de la ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo. Es decir, como por obras, en base a sus obras. Ellos pretendían llegar a Dios con cierto mérito por parte suyo de haber hecho algo. Y esto es importantísimo, porque yo parafrasearía aquí esto. ¿Por qué no alcanzaron la justicia que es por la fe? Bueno, porque se acercaban a la ley sin tener en cuenta la fe en la piedra que se había colocado a ellos. No creían en la piedra y tropezaron con ella. ¿Pero qué hicieron en cambio? Pues trataron la ley como si la ley pudiera emplearse con éxito para acercarse a Dios mediante su obediencia a la ley. Y entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Y Jesucristo se convirtió para muchos en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pero para otros fue la justicia misma de Dios. Su justicia fue el don de la justicia que necesitábamos y que nunca podríamos realizar por nosotros mismos. Los judíos se pasaban la vida tratando de satisfacer una ley cuya obediencia les pusiera en paz con Dios, y nunca lo conseguían, porque tal cosa es imposible. Ya vimos cómo lo presentaba Pablo en el capítulo 3, versículos 19 al 22 de aquí de Romanos. Dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea considerado responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Así que, aun cuando la propia ley les hacía notar que les presentaba como convictos del pecado al no poder obedecerla de una manera perfecta, sin embargo, ellos continuaban corriendo tras esa ley, cuyos requerimientos no podían cumplir. Y sin embargo, se vanagloriaban de perseguirla, aun fallando una y otra vez.
Y ahora aquí Pablo incorpora la causa de no alcanzar la justicia. Dice que los judíos no la alcanzaron porque tropezaron con la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? En el contexto del cristianismo, la piedra de tropiezo es una metáfora bíblica que alude a Jesucristo como una fuente de ofensa o rechazo para aquellos que lo aceptan o no lo aceptan con fe. Describe cómo el mensaje de Cristo puede generar tanta fe como enemistad, desafiando y perturbando las creencias existentes. Así que se refiere al papel de Cristo como un obstáculo para quienes rechazan su mensaje, causando daño en lugar de salvación. Dice 1 Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 8, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y este pasaje de 1 de Pedro nos revela una verdad fundamental acerca de la figura de Cristo. Para los que creen en él, es la piedra preciosa y el fundamento seguro sobre el cual edificar la fe. Sin embargo, para aquellos que rehúsan creer su mensaje de salvación, Cristo se convierte en un obstáculo, una piedra de tropiezo que por su rechazo los conduce a la perdición. La cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios para salvación. Y es así. El mismo Señor Jesucristo, al referirse a la piedra angular, expresó, dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Y este versículo subraya la realidad de que aquellos que rechazan la obra de salvación que Cristo ofrece sufrirán las consecuencias de su incredulidad y desobediencia. La piedra que fue desechada por los edificadores se transforma en la piedra de tropiezo que en su caída produce destrucción total. Versículos 1 al 4 de este capítulo 10 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Cuando leía este texto me di cuenta de que había una cosa que es impactante, y es que una persona puede tener celo de Dios y no ser salva. Y así es como lo expresa Pablo. Dice, hermanos, el deseo de mi corazón y la oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Por qué? Porque Israel no era salvo, sin más ni más. Es decir, para que sean salvos. Así que Pablo lo que está diciendo aquí es que Israel, sin más, no era salvo. Estos judíos que él anhela ver salvos, no son salvos en ese momento. Y por eso Pablo hace aquí esta oración, para que lleguen a hacerlo. Y luego sigue diciendo, yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios. Luego, personas no salvas, pero con celo por Dios. Y Pablo dice, estoy orando por su salvación, porque tienen celo por Dios. Así que puedes tener celo por Dios y necesitar la salvación. Los ancianos podemos tener celo por Dios y necesitar la salvación. Los diáconos pueden tener celo por Dios y necesitar la salvación. Los responsables de alabanza de cualquier ministerio pueden tener celo por Dios y no ser salvos. Todos y cada uno de nosotros podemos tener celo por Dios, trabajar y necesitar la salvación y no ser salvo. Y Pablo estaba totalmente dispuesto a admitir que los judíos tenían celo de Dios, pero ese celo estaba mal orientado. La religión judía estaba basada en una obediencia meticulosa a la ley. Ahora bien, está claro que esa obediencia sola no se podía proponer de cumplir que alguien la cumpliera, de que tomara la religión totalmente en serio. Solamente una persona que tomaba la religión suya, el judaísmo en este aspecto en serio, podía demostrar este celo por Dios. Y podía intentar cumplir la ley con este celo.
porque cumplir la ley no era fácil en ningún momento. En muchas ocasiones intentar cumplir la ley llevaba a grandes inconvenientes y haría la vida sumamente incómoda. Necesitaban tener auténtico celo por Dios para intentar cumplir la ley. William Barclay narra una historia que se encuentra en uno de los libros apócrifos, en el cuarto libro de los Macabeos, un libro canónico únicamente para una sección de la Iglesia Ortodoxa, pero en este libro se relata un incidente sorprendente. En tiempos de Antíoco Epífanes, llevan al anciano sacerdote Eleazar ante Antíoco Epífanes, quien se había propuesto acabar con la religión judía. Había hecho barbaridades como sacrificar un cerdo en el mismo templo, y Antíoco, que quería acabar con ello, mandó a Eleazar que comiera cerdo. A lo que el anciano sacerdote rehusó diciendo: nosotros, oh Antíoco, que vivimos bajo la ley divina, no admitimos ninguna obligación por encima de la obediencia a la ley. Y este hombre, Antíoco, dio orden de que le apalearan, y entonces le azotaron cruelmente con látigos hasta que cayó al suelo sangrando por todas partes. Un soldado se lió a patadas con él. Y fue hasta tal punto que al final los soldados se compadecieron de él y le trajeron carne que no era de cerdo y le dijeron: mira, cómela y di que has comido carne de cerdo, pero tú ya sabes que no lo es. Y él se negó, así que al final le mataron. Y él le dijo antes, dice: muero en feroces tormentos por amor a la ley, dijo en oración a Dios. Y el narrador de este cuarto libro de Macabeos dice: resistió hasta la agonía de la muerte por causa de la ley. ¿Y todo esto por qué? Por cumplir la ley y no comer carne de cerdo. Solamente alguien que tiene mucho celo de Dios puede estar dispuesto a morir por algo así. Y los judíos, grandes cantidades de ellos, estaban dispuestos a ello. También se nos cuenta otro caso en los cuales en el templo, cuando quisieron poner una estatua de Zeus, creo que es, los montones de ellos, ancianos y sacerdotes, se descubrieron el cuello para que los matasen antes que permitir eso. Así que los judíos, no hay duda que tenían celo de Dios. No se puede decir que no tomaran en absoluto en serio su religión. Estaban convencidos de que adquirían crédito con Dios mediante la obediencia a la ley. Todo era cuestión de ley y de mérito. Y a esto contesta Pablo: Cristo es el final de la ley ya. Gracias a Jesucristo ya no estamos en la posición de tener que satisfacer la justicia divina. Ya no tenemos que merecer el favor de Dios, sino solamente tomar por fe la gracia, el amor y la misericordia que Dios nos ofrece gratuitamente en Jesucristo. Ahora, a un judío le resultaba difícil creer que el acceso a Dios no era por medio de la ley. Este camino de la fe, de la confianza, de la aceptación, era algo revolucionario e increíblemente nuevo para él. Además, le resultaría sumamente difícil creer que el acceso a Dios estaba abierto a todo el mundo. Le parecía que los gentiles no podían estar en la misma posición que los judíos. Mas, aún hay una razón más. Dice el versículo 3 que los judíos ignoraron la justicia de Dios, no se sujetaron a ella y establecieron la justicia suya propia. Pero el objeto de la ley no es generar la justicia propia o una esperanza personal por méritos propios, sino que el propósito de la ley era generar la desesperación personal ante la incapacidad de guardarla en su perfección. La ley, en cierto sentido, tenía un propósito claro: era mostrar su estado pecador, reconocer su pecado. Romanos dice también que no conociéramos el pecado si la ley no dijera esto. Así que la ley marca y la ley nos hace saber a todo hombre que es pecador delante de Dios. Y por esta razón les testificaba su necesidad de un mediador y de un sustituto. Ahora Cristo es la justicia de Dios. Cuando Cristo murió llevando el pecado del ser humano, las demandas de la ley, de la justicia humana se acabaron. Porque en ese momento Cristo fue hecho por nosotros justicia de Dios. Ya no necesitamos más.
pero no es fácil sujetarnos a la justicia de Dios. Dice un comentarista, la justificación es un don para verdaderos mendigos, la única esperanza para los culpables, perdidos y arruinados. Y a nadie le gusta ser mendigo. Todos queremos ser autosuficientes, servirnos por nosotros mismos. No queremos depender para nada de los demás. Ahora Pablo, para demostrar su argumento, cita dos pasajes del Antiguo Testamento. En primer lugar, Levítico 18:5, donde se dice que el que haga estas cosas vivirá por ellas. Así que el que obedezca meticulosamente los mandamientos de Dios, según Levítico, encontrará la vida. Y esto es verdad. Pero es algo que nadie ha podido obedecer a la perfección jamás, por la simple razón de que la imperfección humana no puede jamás satisfacer la perfección divina. Así que, mientras por un lado dice el que obedezca, esto vivirá por ello. La justicia que es por la fe dice, este pasaje termina con unas citas de Deuteronomio que nos señalan a Cristo y que son aplicadas a la enseñanza de la justificación por fe. Vamos a considerarlo brevemente. En primer lugar, Pablo sabía que por el Antiguo Testamento, pero también por experiencia y por inspiración, que todos pecan y que nadie es justo. Romanos, capítulo 3, versículos 9, dice que no hay nadie que no peque, no hay justo ni aun uno. Y en Primera de Reyes, cuando están recordando o haciendo el templo, la dedicación del templo, dice, precisamente Salomón dice, no hay nadie que no peque. Por tanto, sabía Pablo que había algo extraño en la declaración aparentemente simple de Deuteronomio 30:11. Este mandamiento, donde dice, no es demasiado difícil para ti. Y había algo raro porque el mandamiento había resultado demasiado difícil para todo el mundo, incluso para los más fieles, y seguiría siendo así incluso en la época de Pablo. En segundo lugar, cuando Pablo usa las palabras del versículo 6, no digas en tu corazón, está citando Deuteronomio 9:4, donde Dios advierte a Israel, no digas en tu corazón, es por mi justicia que el Señor me ha traído a poseer esta tierra. En otras palabras, él sabe que el don de la tierra prometida no se debió a la facilidad con la que Israel cumpliera los mandamientos. No se debió a ninguna justicia humana, se debió a la gracia totalmente inmerecida de Dios, independientemente de cualquier acción humana. Y Pablo ve en esto una imagen de cómo llega la justificación al creyente, cómo entramos en la tierra prometida del favor de Dios. Igual que Israel poseyó la tierra no por la justicia propia de cada uno de ellos, sino solamente por la gracia. Nosotros podemos también alcanzar el don de Dios por la gracia inmerecida de Dios solamente, igual que Israel. En tercer lugar, en Deuteronomio 36, Moisés afirma que la obediencia perfecta de Israel solo llegaría el día en que Dios cumpliera su promesa del nuevo pacto, de manera perfecta y transformara totalmente el corazón de Israel. Y Moisés escribe, y el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y es probable que Pablo leyera esto con Cristo en mente. Cristo es quien haría esta realidad esta promesa. Su sangre sería la sangre del nuevo pacto, que nos habla en Lucas 22:20. Algún día no solo habría justificación perfecta, sino también santificación perfecta. Los mandamientos serían realmente fáciles algún día por medio de Cristo. Ahora bien, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, muestra cómo está Cristo implícito en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 30, del 11 al 14. Cada vez que Moisés se refiere a que el mandamiento es fácil y cercano, Pablo lo sustituye por Cristo. Versículo 6, Romanos 10, estamos en Romanos 10, dice, pero la justicia que es por la fe, dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Ahora, en el Antiguo Testamento, dice, para acercar el mandamiento y hacerlo fácil y realizable. Pero Pablo dice, es decir, para hacer descender a Cristo. Por tanto, donde aquí dice, habla de mandamiento, Pablo lo sustituye por Cristo. Más adelante dice, ¿quién descenderá al abismo?
El Antiguo Testamento dice, para acercar el mandamiento, y no es que nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Pero Pablo dice, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Una vez más, pone a Cristo donde está el mandamiento. Y algunos comentaristas piensan que Pablo se refiere a la encarnación de Cristo cuando habla de para hacerlo descender y a su resurrección con la referencia para hacerlo subir a Cristo de entre los muertos. Pero Pablo ve en este texto del Antiguo Testamento un indicio del día en que Cristo sería tanto nuestra justicia como nuestra santificación. Primero, Moisés enseña que debemos tener una justicia perfecta, que sea factible para presentarnos delante de Dios. Pero nadie lo logra. Por tanto, Pablo infiere que Cristo vendrá, vivirá, morirá y resucitará, y así cumplirá la obediencia perfecta por nosotros y nos la atribuirá. Y entonces, gracias a esa justificación, ese gran paso en el cumplimiento del nuevo pacto, un día, con un corazón perfectamente circuncidado, como leímos en Deuteronomio, obedeceremos a Dios perfectamente con alegría. Nuestra respuesta a esto es tener una fe gozosa en Cristo, nuestra justicia. El versículo 10:8 dice, ¿pero qué dice la justicia por la fe? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que proclamamos. Lo que Moisés enseñaba era el camino hacia la fe en Cristo para la justicia. Así que al entrar en estos últimos versículos, el énfasis está en que no hay diferencia entre el judío, el griego o el gentil. Los gentiles estamos incluidos, pero incluidos solo por gracia, solo por fe, solo por la justicia de Cristo. El comentarista Douglas Moo dice, el mensaje de la justicia por fe, predicado por Pablo y los demás apóstoles, es asequible y comprensible. La idea de la palabra de Dios es el concepto clave para la contextualización. En Deuteronomio la palabra se presenta en forma de mandamiento. Aquí en Romanos, esta palabra es el mensaje de la fe. Dios hizo asequible su voluntad para su pueblo en el antiguo pacto y del mismo modo lo hace ahora en el nuevo. En Cristo la ley se ha acercado al pueblo de Dios de un modo que nunca antes lo había hecho. Lo único que ahora se requiere de los seres humanos es que acepten con fe la palabra de Dios. En Cristo Dios ha llevado a su clímax la palabra de gracia y lo único que las personas han de hacer es aceptar el don de la justicia que Cristo ofrece por medio de la fe. En sí este pasaje es un llamamiento a los judíos para que abandonen el camino del legalismo y acepten el camino de la gracia mediante la fe en Cristo. Es un llamado para que vean que todo su celo es vano y fuera de lugar. Es un llamamiento a los judíos para escuchar a los profetas que ya desde el Antiguo Testamento declararon que la fe es el único camino a Dios y que ese camino está abierto a todos, sean judíos y gentiles. Es un llamado también a nosotros para que nosotros aceptemos el mensaje del Evangelio. Mientras tanto, vivimos entre la justificación perfecta que ya ha sucedido y la santificación perfecta que aún no ha sucedido, pero estamos en ello. Pero para nosotros nos queda como final este texto. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No hay ley, no hay justicia propia para cada uno de nosotros. No podemos alcanzarla de ninguna manera, no podemos aportar nada, ni siquiera parcialmente a nuestra salvación. Todo es mérito de Cristo únicamente. En nosotros está simplemente en creer y confesar. Pues que el Señor bendiga su palabra. Terminamos con una oración. Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por la enseñanza que tú tienes en ella, mostrándonos cuál es el camino auténtico, verdadero, real, para llegar a la presencia tuya, a tener esta paz contigo, esta amistad contigo, Señor. Y todo es por medio de la gracia, por medio de la fe, en la obra que realizó nuestro Señor Jesucristo, Señor, allá en la cruz del Calvario, tu Hijo Jesucristo. En este aspecto, Señor, es en lo que estamos confiando. No en nada que tengamos nosotros, nada que podamos aportar, pero sí en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha aportado, Señor. Así que te damos las gracias y pedimos que tú obres en nuestros corazones de todos y cada uno de los que estamos aquí o de los que escuchan este mensaje, Señor, para que si aún no lo han hecho, que se presenten delante de ti
como mendigos realmente, y clamando, Señor, por misericordia para ti, por misericordia para cada uno de nosotros, misericordia de parte tuya, Señor. Y esto no en base a ningún mérito, sino simplemente por medio de la fe en la obra que ha hecho tu Hijo, en la cual creemos y confesamos, Señor. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.